todos, hago este vídeo para explicaros un poco lo que han hecho estos últimos días con Top 11, qué ha pasado, cuáles son los cambios que ha habido de entrenamiento. Y bueno, voy a dividir el vídeo en 5 partes. En primer lugar os explicaré qué es lo que ha hecho Nordeus, o al menos lo intentaré. En segundo lugar os explicaré por qué lo han hecho. En tercer lugar os diré los dos puntos de vista que hay, en mi opinión. En cuarto lugar hablaremos de los mitos que se han creado a partir de esto. En quinto lugar responderé a las preguntas: ¿es el final del dopaje? ¿Cómo se entrena ahora? ¿Hay alguna manera de evitar esto que han hecho? Antes de empezar quiero deciros que en un principio es verdad que lo vi muy negro, más que nada porque, además de que pensábamos que ya no se podía dopar más, también yo tenía una serie preparada para entrenar a los jugadores y ya pensé que no se podría hacer. Entonces, ahora yo creo que sí que se podrá hacer, pero bueno, estos días lo voy a valorar todo y ya veré lo que hago, ¿vale? Entonces de momento he hecho este vídeo porque muchos lo habéis pedido y espero que os ayude, ¿vale? Vamos a empezar. Empezamos con la explicación de lo que ha hecho Nordeus. Básicamente lo que han hecho ha sido evitar jugadores como este que veis aquí. Este que veis aquí tienen habilidades muy altas y otras muy bajas. Entonces, lo que han intentado con esto que han hecho ha sido que a partir de ahora, en un futuro, no exista esta posibilidad de crear un jugador así. Con lo que han hecho, han cambiado el sistema de entrenamientos de manera que este jugador que tiene la presión muy entrenada, que sería entradas, marcaje, colocación, valentía y agresividad, no lo pueda entrenar más. Y yo si hago juegos de presión repetidas veces, pongo en un entrenamiento juego de presión 6 veces, no entrenará nada. O en algunos casos entrenará poco, pero esto sería cuando tiene las habilidades más bajas. Entonces esto lo hacen para básicamente que tú tengas que entrenar, por ejemplo, la cabeza, un ejercicio de cabeza, pases y creatividad, por ejemplo, que sería usar la cabeza, que tengas que entrenar otras cosas para que cuando esté más equilibrado ya te permita después entrenar también las habilidades que tú quieres entrenar. En resumen, que te están forzando a entrenar las habilidades que tú no quieres para equilibrarlo y después poder entrenar las que sí que quieres. No sé si me explico. Ya sé que es muy confuso lo que estoy explicando, pero es que yo creo que nadie lo sabe exactamente. Yo creo que quizá ni ellos mismos lo saben. Esto que veis aquí es la explicación oficial que han dado ellos sobre esto, los cambios de entrenamiento, y lo tenéis en el foro oficial. Os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis ver. ¿Por qué lo han hecho? Pues básicamente lo han hecho porque si vamos a las 100 mejores del mundo, veremos que todas o la mayoría tienen equipos que están entrenados de esta manera. Mirad, vamos yo que sé, por ejemplo a este que tienen equipos de 5 estrellas, pero están entrenados de manera súper exagerada, con todos los jugadores en 1% en las que no quieren y 340% en las habilidades que sí que quieren, que es el máximo. Por culpa de esto ha habido mucha gente que se ha quejado y debido a estas quejas han cambiado el sistema de entrenamientos por el que os he intentado explicar, ¿vale? En líneas generales podemos decir que hay dos tipos de puntos de vista. El primer grupo serían los que piensan que los jugadores no pueden tener tanto desequilibrio entre las habilidades importantes y las que no son tan importantes, y que para que fuera realista tendría que estar todo mucho más equilibrado. Y en el segundo grupo, entre los que me incluyo, somos los que pensamos que un jugador solo tiene que entrenar aquellas habilidades o atributos que necesita. Entonces, si para mí un defensa no necesita disparo, pues yo no le entrenaré disparo. Si yo pienso que un delantero no necesita entradas, pues no le pongo entradas y ya está. Pero bueno, en general hay dos opiniones diferentes y hay que respetarlo todo. Ahora vamos a ver un par de mitos que se han creado estos días. El primero es que hay que hacer entrenamientos con ejercicios variados. Hemos estado haciendo pruebas y hemos visto que no es así. El segundo es que hay límites de calidad en las habilidades. Aquí, pues como estáis viendo ahora, he entrenado a un jugador y ha subido velocidad y forma, y resulta que este jugador tiene 282 de resistencia y 242 de velocidad. Por lo tanto, también queda desmentido este mito. Ahora voy a responder algunas preguntas. ¿Es el final del dopaje? No, no es el final del dopaje. Y ahora se entrena de esta manera. Se pone en las 5 primeras casillas ejercicios de portero, como vimos en el último vídeo, y en la última el ejercicio que queráis. Esto se hace para todos los ejercicios. Empezar entrenamiento y, como veis, acaba de subir pues 4 puntos. ¿Cómo se entrena una habilidad especial? Vamos, por ejemplo, a este jugador, miramos sus habilidades y tenemos que buscar habilidades que no tenga dopadas, ¿vale? Habilidades que tenga bajas, por ejemplo, tenemos la juego de presión. Le pondríamos las 5 casillas con juego de presión. Entonces, entrenaríamos y vemos que sube 1. Si lo hacemos otra vez, vemos que sube 2 puntos. O sea que es que sube además muy rápido. Acabáis de ver que un jugador de 8 estrellas ha subido 3 puntos de habilidad en 2 entrenamientos. Esto es muchísimo.
Esto es así porque el ritmo al que los jugadores subían antes dependía de las estrellas que tenía el jugador. Ahora, como más bajas, mejor para entrenar las habilidades especiales o posiciones. Y sí, cuando entrenamos los jugadores con ejercicios de portero nos pasará lo mismo. Cuando alguien quiera coger a un jugador de porcentaje bajo y lo quiera subir hasta 120%, gastará mucho más de lo que estábamos gastando hasta ahora. A partir de las 7 estrellas cambia y el ritmo es más o menos como antes, y a partir de las 8 y 9 el ritmo es mucho más alto que antes, pero muchísimo. Y esto ha provocado que a partir de ahora haya equipos de más de 200% de media. Antes el límite de un jugador era de 180%, pero ahora podemos ver que hay jugadores que tienen 200% y más. Por ejemplo, este que tiene 398 de calidad tendría prácticamente 220%, un poco menos, 215 o así, que es muchísimo y es imposible ganar contra esto con un equipo normal, o prácticamente imposible. De todas maneras, esta parte creo que es un bug y que la solucionarán pronto, porque si no, creo que se pueden hacer jugadores hasta de 340%, y no es una broma. O sea, es como si tuvieran 12 niveles más, es una pasada. Y por mi parte nada más, simplemente recordaros que cualquier duda que tengáis sobre el vídeo o sobre el funcionamiento de entrenamiento, me podéis dejar un comentario en el vídeo, os lo responderé sin ningún problema. Y también quiero que estéis muy atentos a mi grupo de Facebook de Grubite11, que tenéis el enlace en la descripción, porque mañana os voy a anunciar algo bastante importante que creo que os gustará. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.